¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Neftalí Flores a sus órdenes y el día de hoy, aparte de no traer barba, les saluda desde aquí, desde la ciudad de Tepic, Nayarit, donde Dios ha estado haciendo grandes cosas en mi vida y en la vida de muchos otros. En medio de la pandemia, Dios sigue trayendo vida, ¿verdad? A muchos, Dios sigue trayendo salud, Dios sigue prosperando. Dios sigue sanando, como decíamos hace un momento con un testimonio que nos contaba mi hermano Juan Manuel. Entonces, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Una disculpa muy grande por los días que tengo que, de alguna manera, cancelar. Siempre les aviso con tiempo, sin embargo, de repente tengo algunos compromisos que son ineludibles que necesito atender. Gracias por su paciencia y por estar aquí como cada viernes que nos vemos y no perder el hilo sobre todo, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, me gustaría que recordáramos un poco lo que hemos estado viendo. Y no voy tan atrás porque ha sido mucho el material que hemos estado viendo de consejería, pero sí me gustaría que por lo menos recordáramos 2 o 3 clases atrás, ¿no? Lo primero que quisiera que recordáramos es que estuvimos viendo la vida de Moisés, cómo Moisés fue un hombre que tuvo muchos errores y en medio de esos errores tuvo consecuencias, sus malas decisiones. Sin embargo, Dios lo promovió a que su llamado fuera un llamado eterno, ¿verdad? Un llamado que trascendió su vida, que trascendió todo lo que vemos por algo sobrenatural, que lo vemos, por ejemplo, decíamos en los evangelios, cuando Jesús se transfigura y vemos a 2 personajes ahí tremendos, a Elías y a Moisés. Y luego lo vemos en el Apocalipsis, otra vez Moisés y Elías, ¿verdad? Los 2 testigos. Y vemos cómo el llamado de Moisés trascendió más allá. Y algo que yo creo que nos hizo muy conscientes esa clase, esas 2 clases, porque fueron 2 clases cerca de Moisés, fue ver cómo lo que Dios hace en nosotros es eterno y cómo Él puede usarnos a pesar de nuestros errores. Veíamos errores garrafales, ¿verdad? De Moisés. Yo creo que tuvo algunos muy fuertes, alguno lo llevó casi a morir, ¿verdad? Donde él no quiso circuncidar a su hijo a tiempo y su esposa tuvo que agarrar, ¿verdad? Una piedra afilada y cortar el prepucio de su hijo. Aquello me lo imagino, ¿verdad? Y hasta le dice ella, eres un esposo de sangre para mí, por el sangre yo que salía del prepucio del niño, ¿no? Entonces, yo creo que nos deja mucha enseñanza la vida de Moisés. El mismo libro de Hebreos nos dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de los errores y los aciertos de estos hombres y mujeres de Dios que estuvieron antes que nosotros, ¿verdad? Que nos precedieron. Y después vimos la vida de Gedeón. Gedeón es un hombre bastante interesante. Me gustó mucho la manera en que lo vimos, cómo Dios fue llevándolo, empujándolo a un punto en que Dios creyó en él más que Gedeón mismo, ¿no? Y yo creo que nos dejó mucha enseñanza sobre cómo Dios cree en nosotros. Estuvimos viendo, de hecho, de esa enseñanza salieron otros mensajes en algunas otras congregaciones donde he ido, hablando acerca de nuestra herencia como hijos, de cómo heredamos toda esa genética espiritual, ¿verdad? Estos grandes hombres de Dios y sobre todo lo que Dios hizo a través de ellos. Con poco Dios hizo grandes cosas a través de Gedeón. Hoy vamos a ver otro personaje más y la manera en que lo quiero enfocar pues va a ser un poquito diferente a lo que normalmente enfocamos a este personaje. Y me gustaría entonces que comenzáramos pensando en la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, como ustedes saben, es uno de los profetas mayores y el primero que aparece en la Biblia es Isaías, después Jeremías y luego Ezequiel. Se consideran 4 de los libros de profetas mayores porque incluyen lo que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que también es un libro de Jeremías, y Ezequiel. Ya después Daniel en adelante son profetas menores, en donde se les considera así, no porque tuvieran menor importancia, porque en el reino de los cielos todos somos iguales, ¿no? Para Dios todos somos importantes, sino por el número de capítulos que tenía
y por la influencia que tuvieron sobre el pueblo de Israel en momentos específicos. Isaías era un profeta de palacio, de alguna forma, por así decirlo. Era un profeta que fue criado en el palacio, que fue criado en el mismo templo, por lo cual Isaías es un profeta respetado, es un profeta que tenía mucha credibilidad, gozaba de gran credibilidad, aunque después se dio cuenta que solamente, como él mismo lo menciona, era como un cantor de cantos hermosos, ¿verdad? O sea, para ellos les interesaba ver cómo Dios le hablaba, pero no le hacían caso, no llevaban a cabo lo que Dios le hablaba a través de su boca, ¿verdad? Y fue algo tremendo. A mí me gusta mucho la vida de Ezequiel, de Ezequías. Ezequiel, ¿quién dije yo? Isaías, discúlpeme. Ando bien hecho bolas. Discúlpeme. La vida de Isaías, ¿no? Y después entonces la vida de Jeremías, que es quien hoy nos concierne, hoy nos debería llamar la atención. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, pues porque es el segundo libro en orden de importancia en cuanto a los profetas. Y quiero hacer una mención específica sobre la vida de Jeremías. Jeremías es el profeta que gozó de más credibilidad. ¿Por qué? Porque mucho de lo que profetizó Isaías se cumplió hasta el tiempo de Jesús. Lo que profetizó Ezequiel también, y así, otros profetas. Pero mucho de lo que Jeremías profetizó se cumplió en su tiempo, porque a él le tocó el tiempo más difícil del pueblo de Israel. Ahora sí que como lo diría en alguna ocasión algunas personas, y sí lo creo así, Jeremías creció en medio del conflicto. Jeremías nació en medio de un conflicto y se desarrolló como profeta, como ministro, como hijo de Dios, como en medio del conflicto. Y murió en medio de un conflicto. Entonces, Jeremías por eso tiene ese nivel de credibilidad, porque lo que él profetizaba se cumplió pronto. Él habló sobre que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo. Ya en este tiempo se cumple en unos años y luego después habla sobre 70 semanas que el mismo Daniel trae a la atención del pueblo de Israel, en donde se cumple el tiempo en el que Dios iba a liberarlos del yugo, ¿verdad? De sus captores. Entonces Jeremías es un profeta bastante interesante y les quiero confesar, aunque empiezo con una clase muy didáctica, que en realidad esta clase va a ser más testimonial y de corazón a corazón, aunque es algo que se me da de manera muy sencilla. Me he dado cuenta que lo he descuidado un poco esta parte de hablar de corazón a corazón. Y les comento por qué para mí va a ser fácil este tema de Jeremías, hablarlo de corazón a corazón, porque Jeremías y yo tenemos mucho en común. Para mí tal vez es el personaje con el que más me siento identificado, porque cuando a mí Dios me llamó, yo tenía la edad de 12 años, era un chiquitín, pequeñín, un niño, y en la iglesia donde yo nací espiritualmente, donde yo comencé a ir, a una iglesia tradicional, no quiero mencionar el nombre de la iglesia porque respeto mucho, ¿no? Y le agradezco mucho a Dios por esa congregación, por el tiempo que Dios me dio en ese lugar, por todo lo que aprendí en ese lugar. Pero sí era una congregación bastante religiosa, con principios bíblicos buenos, pero muy religiosa. No había un despertar de Dios como al que después Dios me acostumbró. Y curiosamente Dios quiso traerlo a través de mi familia, lo que nos costó que nos corrieran de esta congregación, porque en ese lugar no se creía en los profetas, no se creía en, por ejemplo, estar imponiendo manos a las personas, solamente el pastor lo podía hacer, nadie más tenía ese nivel de autoridad. Y era algo tremendo lo que se vivía en esa congregación cuando nosotros Dios nos empezó a hablar, nos empezó a decir que éramos profetas, toda mi familia, que teníamos un don profético. Hoy en día toda mi familia son ministros, pero en ese tiempo pues éramos ovejas recién llegadas, teníamos apenas unos años, como 2 años, cuando Dios nos empezó a hablar tremendamente. Y pues yo era un niño. Y recuerdo que estaba en mi cuarto y me asusté porque empiezo a oír la voz de Dios que me dice, quiero usarte como profeta a las naciones. Y yo, ¿qué?
¿qué es eso? Para empezar, escuchar la voz de Dios para mí era totalmente ajeno. Y que alguien me estuviera diciendo, yo sé que era Dios, ¿verdad? Pero en ese momento no estaba claro que me quería usar para ser profeta a las naciones, para mí fue muy, pues, impactante, porque además, les habré de contar que además de que era un niño, era muy inseguro, más de lo normal, más de lo que todo el resto de los niños lo eran. Y eso me llevaba a tartamudear, no podía hablar en público. Ya estaba yo en ese tiempo en la secundaria y, y recuerdo que me inscribí a un concurso de oratoria y me quedé mudo, me quedé llorando ahí, ¿verdad? Porque me dio miedo. Y hoy me da vergüenza, pero la verdad así fue. Y mi pretexto para Dios fue curiosamente el mismo que Jeremías puso, aunque yo no había leído la Biblia en ese momento. Mi pretexto para Dios fue, Señor, soy un niño y no sé hablar. ¿Cómo me vas a enviar a mí? O sea, yo veía a esos grandes hombres de Dios en ese tiempo. Benny Hinn era la onda, perdón que lo diga de esta manera, pero era como, wow, ¿verdad? El Benny Hinn, wow, porque Dios lo usaba poderosamente, se veían cosas tremendas de la vida de Benny Hinn. Yo escuchaba a Billy Graham, a esos grandes generales de Dios que marcaron mi vida cuando los empecé yo a escuchar. Veía a mi mismo pastor que era muy bueno para la oratoria y él siempre de hecho decía que mi hermana la mayor, que pues también es pastora, tenía un llamado de Dios y que tenía una gracia de Dios porque él quería que se casara con su hijo, ¿verdad? Entonces, pues, le convenía que mi hermana fuera así. Y de hecho mi hermana no sabe cantar y curiosamente estuvo en el coro de la iglesia, ¿no? Era porque había ahí doble intención. Entonces, siempre nos comparaba mi hermana y a mí diciendo, digo, y lo digo con risa porque la verdad ya ha pasado tantos años y tantas cosas y entiendo que era un proceso de Dios en mi propia vida, ¿no? Pero él nos comparaba y decía que yo era como, pues que no me debía de acercar al ministerio y que mi hermana sí, ¿no? Y pues yo la verdad que lo que me dediqué en medio de ese rechazo que yo sentía del pastor fue a orar. Yo dije, pues yo creo que el ministerio más grande que yo puedo tener es orando. Y me dediqué a orar. Mis primeros años de cristianismo fueron oración profunda, oración intensa. Después fue que Dios empezó a llevarme a la búsqueda de la palabra de Dios y me metí a estudiar la Biblia como loco. Pero ese primer encuentro fue muy tremendo porque en medio de esa búsqueda de Dios, Dios contesta esto y me dice que quiere que sea profeta. Y por lo que me gustaría que me acompañaran entonces al capítulo 1 de Jeremías. Nomás que se abra aquí. Ábrete sésamo, dicen que así funciona, ¿verdad? Ya está. Oh, ya estaba. Listo. Entonces en Jeremías 1:4, y si ustedes pueden acompañarme desde su casa, yo os procedo a leérselos. Ahí los que están también van a estar escuchando la grabación. Pueden leerlo en su casa, les va a interesar bastante. En el versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y hasta ahí me quiero quedar, ahorita seguimos adelante, pero en ese momento les digo, yo no había leído la Biblia, no sabía que alguien le hubiera contestado así a Dios, pero yo le contesté con mis palabras, pero algo muy parecido a lo que Jeremías. Y Dios me dijo algo muy parecido a lo que le dijo Jeremías en su momento. Cuando tú escuchas algo como esto, en mi muy personal punto de vista, lo que yo empecé a percibir fue como, me sentí como cuando un perrito es de la calle y tú lo tomas en tu casa, lo bañas, le haces un corte bonito, le pones un collar fino y lo tratas como si fuera el perro más fino del mundo, porque en realidad lo era, pero el perro no lo sabía, ¿no? Porque estaba todo mugroso y lleno de pulgas y de garrapatas. Así me sentí yo como ese perrito que bañas, que lo lavas, que lo tomas en tus brazos. Me sentí aceptado, me sentí amado por Dios. Y fue hermoso para mí ese momento. Yo, como les digo, Dios me empezó a hablar cosas muy fuertes, empezó a
a develar a través de mí, de mi familia, de mis hermanas, de hecho de mi hermana la menor y de mi mamá específicamente y de mi papá también. Mi hermana la mayor no estaba muy metida en este rollo, pero nosotros sí. Empezó a darnos versículos específicos de la Biblia en donde él traía un juicio con el pastor con el que estábamos y le hablaba sobre cosas muy específicas en tu vida que, bueno, yo creo que también nosotros no tuvimos la sabiduría, no teníamos la astucia, pero no teníamos la formación como profetas, no sabíamos cómo hacerlo, simplemente lo que hicimos fue que apuntamos los versículos, se los dimos y esperamos que Dios le hablara. Pues él se ofendió y pues fue que nos empezó a querer correr de la iglesia, ¿no? Porque no estaba muy de acuerdo con lo que se había dicho. Yo espero que haya sido una confrontación, o por lo menos lo que le dijo Dios a Ezequiel, porque este pueblo sabrá que hubo profeta en medio de él, ¿no? Y él supo que Dios le habló, porque sí les puedo garantizar que Dios sí nos habló, porque sí estuvimos metiéndonos con Dios, nos metimos en un tiempo de búsqueda para pedir confirmación, como familia, mi mamá hasta dejó de ir a trabajar unos días para poder buscar la confirmación. Pero ¿a qué voy? Yo quiero ir más adelante. Hemos estado hablando de los defectos o de las minusvalías, de las faltas de estos grandes hombres de Dios, pero hoy quiero hablar más que de las minusvalías, así como con Gedeón, hoy quiero ir todavía más allá de lo que fuimos la vez pasada. En esta ocasión quiero que hablemos sobre cómo Jeremías es un ejemplo de que cuando Dios habla, no importa cómo te veas tú, porque cuando Dios te habla, Él te transforma en otro ser. Él te transforma en lo que Él dijo que vas a hacer. Y hay una mutación, si quieren ustedes llamarlo, pero no sería lo más correcto. Hay una transformación, es la palabra más acertada, en la presencia de Dios, como la que sucede con la mariposa, ¿no? Un gusano que todo mundo puede pisar y que es objeto yo creo que en la cadena alimenticia es de los que están en la parte casi más baja, ¿no? Cualquier pájaro, cualquier ave, cualquier animal puede comerse un gusano, son muy susceptibles, muy vulnerables, no tienen belleza. Cuando tú ves un gusano en tu casa, lo que quieres es deshacerte de él. Pero curiosamente ese gusano despreciado, menospreciado, en realidad es una obra incompleta, es una obra que todavía no llega a su cúspide, no llega a su perfeccionamiento. Y cuando él entra entonces y hace este capullo, ¿verdad? Y dura ahí un tiempo y después el mismo capullo se convierte en su hogar y protección, ¿verdad? De otros insectos, de otras aves de rapiña, de otros seres que pueden comérselos. Ahí están ellos protegidos y cuando salen se convierten en grandes y hermosas cosas, ¿no? No sé si grandes, a veces pequeñas, ¿no? Pero hermosas sí son todas las mariposas, sí. Ah, de eso quiero hablar el día de hoy. Cómo la palabra de Dios te transforma, cómo Dios te transforma, cómo Dios hace de una vida miserable una vida con gran éxito. Y quiero que sigamos leyendo nuestro capítulo 1 de Jeremías, porque hay algo más interesante sobre lo que Dios le responde. Y me dijo Jehová en el versículo 7, que ya habíamos leído, pero lo voy a volver a leer. No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y luego dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Yo quiero decirles que en mi experiencia personal, yo tengo muchas minusvalías. Me equivoco como no tiene idea. Yo creo que la gente que no nos conoce y que ven que ministramos, que hablamos la palabra y que de repente alguien es transformado por algo que Dios nos habló, no se dan cuenta que en realidad uno va como ustedes, como todos nosotros, ¿no? Vamos a tientas. No sabemos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y vas avanzando en fe, creyendo que Dios va a apoyarte en lo que estés haciendo. No tienes la certeza de nada, tú simplemente vas hacia adelante
vas caminando, 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 creyéndole a Dios que lo que estás haciendo es de parte de Dios. En este tiempo, por ejemplo, cualquiera diría que es una tontería que yo esté saliendo a las congregaciones, porque está el COVID a todo lo que da y hay un como rebrote, ¿verdad? Que están pidiéndonos que nos quedemos en casa, pero yo siento la necesidad más fuerte que nunca de ir a estos lugares y puedo ver la mano de Dios. Sin embargo, a veces no sé si es Dios mandándome o soy yo misma mi emoción, ¿verdad? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que Dios, cuando empiezo a ver los frutos, cuando hay gente que con ustedes empiezan a mandarme mensajes diciéndome, es que me bendijo bastante esto que dijiste, esto que hiciste en este momento, cuando estaba yo una vez en Guadalajara predicando acerca del proceso de la transformación del nuevo nacimiento en Cristo y de cómo Dios sana tus heridas para poderte bendecir. Y una persona me manda un mensaje llorando, como a los 2 días que ya vio la grabación, y me dijo que había sido un mensaje que le bendijo. No lo digo por gloriarme, porque así como Dios me está usando a mí, lo puede usar a usted también, mi hermana, que me está escuchando. Mi hermana, a ti que tal vez sientes que por ser mujer Dios no te puede usar, por ser jovencito no te puede usar Dios. Yo desde los 12 años que Dios me llamó, puedo ver el apoyo de Dios en mi vida. Y cómo cuando Dios tocó mi boca, yo siendo un niño tan vulnerable, tan tímido, tan lleno de tantas situaciones. Imagínense un jovencito que había sido violado durante años de su vida, cuando mis papás quisieron abortarme desde antes de nacer. Ahora es un joven que a los 12, 13 años está hablándoles a adultos y que está trayendo una palabra de parte de Dios diciendo, esto que estás haciendo no está bien delante de Dios. Y Dios quiere traer una transformación a tu vida. Esa es la manera en que Dios me usaba al principio. Y yo recuerdo, ya por ejemplo, a los 15 años, eh, yo recuerdo que estábamos orando en alguna ocasión. Yo estaba perteneciendo a un grupo de jóvenes que era muy interesante, muy bonito, por cierto, que les mando muchos saludos si alguno me llega a ver, ¿verdad? Y beso porque los amo y aprendí mucho en este grupo de jóvenes ahí en Maranata. Y yo recuerdo que estábamos orando y yo solamente empezaba a hablar y palabras proféticas salían a través de mi boca y al estarles hablando, esta gente se caía así, ¡pum!, como si fuera algo sobrenatural. Hoy lo sé, que era Dios tratando con ellos. Y no era yo, pero su palabra transformó mi manera de hacer, de decir, mi manera de conducirme. Por supuesto que habían cosas pendientes en mi vida que a la edad de 19 años me hicieron que me alejara de Dios y que yo no había tratado con el perdón, no había tratado con heridas desde mi niñez. Pero la verdad que lo que concierne a la voz de Dios en mi vida nunca me abandonó. Y quiero confesarles algo que es muy tremendo y que pocas veces lo digo porque es muy fuerte y la gente a veces no lo entiende, pero siento de Dios hablarlo y que Dios ponga guarda en mi boca, que no hable más de lo que debe hablar, pero sí hable lo que tenga que hablar. Y yo recuerdo que cuando estaba yo muy mal y me alejé de Dios, yo les he platicado que yo me prostituía. Yo me paraba al principio en una esquina, después ya yo me hice un prostituto más elegante, pero seguía haciendo lo mismo, ¿no? Pero al principio me paraba yo en una esquina y yo corría muchos peligros porque son lugares que tienen una especie de mafia, ¿no? Hay un cierto grupo de personas que tienen el control y que te cobran una cuota y si no tienes el dinero te golpean. Y es curioso, pero a mí solamente una vez me golpearon y fue porque no le hice caso a la voz de Dios. Aún en medio de mi pecado, en medio de mi maldad, yo podía escuchar la voz de Dios diciéndome, no vayas por aquí, no te pares en este lugar, muévete. Y eso me salvó la vida. No te subas con tal persona. Y recuerdo como si fuera ayer una ocasión, y lo recuerdo en el buen sentido, había alguien que yo había hecho amistad con él. Hoy lo puedo mencionar porque esta persona ya no vive, pero esta persona se llamaba Nazaret, tenía nombre hasta cristiano, y como yo era cristiano casi de nacimiento, desde muy chiquillo, me llamaba la atención su nombre y empecé a hacer muy buena amistad con él y después yo quería algo más con él, ¿no? O sea, lo digo con vergüenza, pero la verdad que así es.
Pero él nunca lo permitió que fuéramos más allá. O sea, yo no entendía por qué, porque la verdad que yo era muy seductor, tenía un espíritu de seducción, y era muy fácil que cualquier persona que yo me propusiera cediera a mis demandas, para que me entiendan, ¿no? Entonces, yo recuerdo que este muchacho no cedía. Alguna vez dormimos en el mismo lugar, pero no sé, él no permitió que fuéramos más allá. Y yo estaba como molesto, como enojado, y Dios me dijo, no insistas. Y yo, como había aprendido a escuchar la voz de Dios desde muy chiquito, les digo, a los 12 años, aprendí a obedecerla también porque sabía que me convenía. No era por tanto por obediente, era por conveniencia, ¿verdad? Porque sabía que me salvaba la vida. Total que yo dejé de ver a esta persona por meses y le extrañaba ya como amigo más que otra cosa, ¿no? Y me estuve investigando qué había sido de él, fui a buscarle a su casa, no la encontré, y alguien me comentó que había muerto y me enseñó la foto de él cuando estaba ya muy enfermo. Este muchacho tenía VIH y cuando yo le conocí ya lo tenía y él lo sabía. Y lo que quiero que entendamos, o sea, yo sé que es una cosa que a lo mejor ni les interesa y que es parte de mi pasado, pero quiero que entiendan cómo la voz de Dios hizo que cambiaran las cosas en mi vida. Y estamos en un contexto en el que estamos hablando acerca de consejería. Yo les quiero decir que si ustedes no escuchan la voz de Dios y que si la voz de Dios no transforma su ser y no hace que ustedes les llame su atención y sea tan clara la voz de Dios, no audible, sino en su interior, como sea que Dios les habla, porque Dios nos habla de formas diferentes. Si ustedes no logran tener ese nivel de conexión, va a ser muy difícil que ustedes sean el consejero que Dios quiere usar. Porque es la voz de Dios la que te lleva a ser ese consejero, ese ministro. Recuerdo una ocasión ya más para acá, ya en mi proceso de ser el ministro que Dios está haciendo de mí, porque la verdad es que estoy en un proceso, que este, estaba yo yendo a las varas, que precisamente el domingo, por cierto, voy a ir a las varas y si alguien gusta acompañarme, yo voy a llevar mi carro y si alguien cabe y quiere ir, con mucho gusto puede ir conmigo. Voy el domingo a las varas, pero yo iba antes junto con Pablo y llegó un momento en que yo sentía que para Pablo era una carga muy fuerte y yo quise apoyarle, entonces le dije, ¿qué te parece? Ya empezaba yo a predicar apenas, ¿no? Para retomar otra vez la predicación. Le dije, ¿qué te parece si tú vas una semana y yo una semana? Y sí, pues quedamos en eso, pero era un público difícil, era un público difícil de convencer, no se dejaban, eran mujeres que habían vivido muchas cosas y pues era natural, no se dejaban tan fácilmente convencer, no era fácil predicar ahí. Y recuerdo que estaba yo con ellas y les dije, yo no tengo la gracia que Pablo tiene para predicar la palabra y todavía no la tengo. Yo no tengo la experiencia. Pablo tiene no solamente una gracia, sino una preparación que es envidiable. Desde niño él ha leído cientos y cientos de libros y la verdad que yo decía, pues es que no, pues cómo yo me atreví a decirle que una semana y una semana, pues está, me estoy poniendo con Sansón a las patadas, o sea, por supuesto que va a haber una comparación porque yo no tengo el nivel de homilética que él tiene, el nivel de oratoria, el nivel de conocimiento. Y recuerdo que en ese día Dios me dijo y me habló así como pasó con Jeremías en esta ocasión, que fue transformado por la palabra en él. Y yo me levanté en medio del grupo, estaba un grupo de mujeres de ahí de las varas y estábamos en una junta y yo les dije, yo no soy el mejor predicador, no soy el mejor maestro, no le llego ni a los talones a Pablo, pero tengo algo que ustedes necesitan y yo escucho la voz de Dios. Así. Y es algo que yo quiero que todos nosotros aprendamos. Escuchar la voz de Dios debiera ser natural en nosotros, pero la verdad es que es un proceso. Y quiero que sepan hasta dónde la voz de Dios puede transformar a alguien que tiene un montón de debilidades por alguien que puede ser usado poderosamente por Dios. Quiero que hoy nos quede bien claro lo que Dios puede hacer con una vida que está atento a su voz y que está dispuesto a escuchar la voz de Dios y hacer justicia más allá de su propio bienestar, porque esa es la vida de Jeremías. Jeremías pasó, como les decía, vuelvo a Jeremías, porque es de quien estamos hablando, Jeremías pasó
verdaderamente un tiempo muy difícil. De hecho, Jeremías, después de que muere, es considerado, como yo se los dije casi al inicio, como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y de hecho era tan respetado por el pueblo de Israel que cuando Jesús empezó a manifestarse, hubo quien supuso que Jesús era una encarnación de Jeremías, o sea, era una encarnación. En él había el espíritu de Jesús, es así como lo entienden los judíos, que en él había la unción que había habido sobre Jeremías, porque Jeremías tenía un carácter tan templado que la gente no lo ve así, porque de hecho los teólogos le llaman el profeta llorón, porque pues imagínense, tiene todo un libro que se llama Lamentaciones, y todo el libro de Jeremías está lleno de quejas, de lamentos con lo que va a pasar con Israel. Pero es porque este hombre está entendiendo el corazón de Dios, está conociendo el corazón de Dios más que las palabras. Habían otros profetas en su tiempo, habían otras personas que tal vez tenían más nombre que Jeremías. Y de hecho sí las hay, porque ustedes pueden ver ahí cómo lo confrontan. Pero sin embargo, este hombre no solamente escuchaba la voz de Dios como una cosa que aprendió. Él escuchaba el corazón de Dios. Él conocía el corazón de Dios. Él podía ver, sentir el desespero de Dios por su pueblo, la carga de Dios por su pueblo, y él se sentía parte de esa carga, porque llegó a un nivel de compenetración con Dios envidiable. Y es lo que quiero que hoy dejemos que nos convenza Dios de ese nivel de compenetración en nuestra relación con Dios. Les digo, yo me considero, aún que ya han pasado tantos años, este 27 de julio cumplo 40 años, ya no soy un niño, yo soy un adulto ya hecho y derecho. Y aunque todavía se me vea mi carita como de niño, si no me doy yo porras, nadie más, ¿verdad? Aunque yo me considere y todavía me sienta joven, ya no estoy un niño, ya soy un adulto. Y sin embargo, me sigo considerando como un niño delante de Dios. Y cuando yo voy delante de Él, hoy pasé, por ejemplo, una situación un poquito difícil, no se las quiero contar porque no quiero quemar a nadie, ¿no? Pero fue una situación un poquito difícil. Y cuando yo fui a Dios, yo fui como un niño diciéndole, Señor, te necesito que me fortalezcas en mi alma, necesito que mis emociones estén sujetas a ti, necesito tu gracia en esta área de mi vida, me siento rechazado, me siento mal, me siento terrible y Dios me fortaleció. Yo me pude ver a mí mismo como ese niño que va delante de su padre a pedirle ese favor. Y yo creo que algo de lo que está haciendo falta en los ministros de Dios, en los consejeros que ustedes se van a convertir y que ya están siendo muchos de ustedes, es que entendamos lo que somos delante de Él. Dios es quien te engrandece. Aunque para los ojos de Jeremías él era un niño, para Dios él era un instrumento en sus manos. Y no tiene que ver con quién eres tú, no tiene que ver con todas tus debilidades, tiene que ver con quién te está usando. Puede ser que vamos a pensar en un cirujano. Ese cirujano tal vez es el mejor del mundo, pero resulta que tiene un bisturí que no está 100% afilado o que tiene ciertos efectitos. No, ergonómicamente tal vez no tiene lo mismo que otros bisturís. Pero en las manos de este gran cirujano hace maravillas, porque no tiene que ver con el bisturí, tiene que ver con quién lo está usando. Y yo recuerdo la vida de una gran mujer que cada vez que hablo sobre estos temas la nombro porque es una de mis heroínas de la fe. Todos tenemos héroes de la fe, ¿verdad? Quienes Dios nos lo pone como referencia. Y es Kathryn Kuhlman, una mujer que ya murió. Y por ahí por los años 50, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, Dios la usó poderosamente para traer el evangelio. Esta mujer empieza a ser usada como una evangelista
en medio de un grupo de hombres, ¿verdad? Muy famosos en su tiempo. Y Dios la llama a ella mujer, ¿verdad? Primero, en un país que era muy machista en aquellos entonces. Y ella se levanta con el poder del Señor. Pero no era tan renombrada, realmente más o menos le abrían puertas en algunos lugares. Se casa con un hombre, el apellido de este hombre se apellidaba Badrock, y ella le decía Mr. Badrock. Este hombre, esto lo pueden ustedes buscar en un libro que es considerado la autobiografía de Catherine Kuhlman, aunque lo escribió otra persona, pero ella, según palabras del autor, ella fue quien le platicó la historia. Y se llama La hija del destino. Se los recomiendo, si quieren un libro para estos tiempos de cuarentena que todavía en realidad sigue, ¿verdad? Y esta mujer entonces llega a un punto de confrontación de Dios porque ella después se entera que Mr. Badrock está realmente casado. Ella estaba inmiscuida con él y se volvió a casar con él. Y se da cuenta que ella tiene que salir de esa relación porque en realidad está en adulterio. Todo eso le cierra muchas puertas, credibilidad. La gente la trataba como si fuera una prostituta. Y ella corre por las calles de Chicago, porque es donde ella vivía en ese tiempo. Y corre por todas las calles de Chicago y según palabras de ella misma, llega a una calle que dice final de la calle. Y para ella es algo tan profético donde le hace ver que llegó al final y que necesita tomar una decisión. Y Dios le hace sentir que tiene que tomar ya la decisión. Ella se siente, y son unas palabras, frente al valle de las decisiones. Y tiene que determinar qué hacer. Si va a seguir a Dios o va a seguir con el señor Pablo. Y ese día, ella a gritos, ahí en esa calle, sola, gritando, llorando, berreando, le entrega a este hombre y decide morir soltera. Ella muere soltera, sin hijos, muere sola, decide dejar todo atrás y entregarse 100% a Dios y al ministerio. En ese momento su vida es transformada y un hombre le pregunta, Catherine, ¿cómo sabes que Dios te perdonó y que Dios te puede usar a pesar de lo que sucedió contigo? Porque los periodistas que la seguían pues tenían muy buena memoria, ¿verdad? De su pasado, aunque Dios no. Ella le dice, ¿saben una cosa? Dios sabía que le iba a fallar, pero también sabía que me iba a arrepentir. Y recuerdo entonces al apóstol Pablo, cuando dice que Dios lo tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio, aún siendo un perseguidor de la iglesia. Dios lo halló fiel siendo lo que él era. Porque Dios no veía lo que ve el hombre, Dios ve tu corazón. Y otro ejemplo de esto es el rey David. Samuel es enviado a la casa de su padre, Isaí. Y Samuel está frente a una situación difícil porque él sabe que se puede hacer a su peor enemigo, que es a Saúl, porque Saúl tenía todo un ejército de su lado. Pero él va obedeciendo la voz de Dios. Y cuando él llega ahí, él se deja llevar por sus ojos y ve a sus hermanos, hombres de batalla, porque si ustedes recordarán, después lo vemos en las batallas del pueblo de Israel. Eran gente robusta, gente bien parecida, según palabras de la Biblia, ¿verdad? Alta, un poquito más robustos que David y más grandes. Sin embargo, Dios le dice que no es ninguno de ellos. De hecho, el rey David era tan menospreciado aún a los ojos de su padre que prefería tenerlo fuera, que ni siquiera fue invitado a esa cena. Porque para los ojos de su padre, él no era la persona adecuada para nada. Él merecía ser un pastor de ovejas y ya. Para sus hermanos igual, porque lo vemos en otras situaciones donde él les lleva comida y ellos lo regañan por no cuidar las ovejas, como si esa fuera su destino. Pero Dios sabe que lo que Él ha hecho en tu vida, todo lo que ha estado invirtiendo de tiempo, de formación, de horas de trabajo contigo, de convencerte situación tras situación, tiene un propósito específico en tu vida, porque Él sabe dónde te va a llevar. Él sabe lo que va a hacer contigo y aunque tú ante tus propios ojos seas menospreciado como Jeremías que decía, soy un niño,
aunque a los ojos de sus padres David era menospreciado, aunque a los ojos de sus hermanos, a los ojos del mismo Samuel, pero para Dios él no era menospreciado, para Dios él era un personaje importante que iba a cambiar la historia del pueblo de Israel, porque además lo reconoce como un hombre conforme a su corazón. Y es entonces a él a quien unge. Y Dios se encarga de irlo levantando paso a paso sin que esto le haga daño. Y déjame decirte, cuando Dios llega a tu vida, Él transforma tu interior, pero transforma de manera que no te haga daño. Y Él empieza a llevarte paso a paso. Y te muta en otro hombre. Y te muta en otra persona. Un encuentro con su gloria es suficiente. Y ese niño que a los 12 años, yo, Neftalí, fui llamado y que paso a paso, menospreciado por otros, muchos pastores a donde yo llegaba me menospreciaban porque yo tenía un pasado, porque tenía modos de afeminados, porque tenía una manera de hablar, de expresarme, porque muchos me consideraban el indiscreto, el que no podía callarse, el que era demasiado, si ustedes se dan cuenta, soy demasiado honesto, y eso a mucha gente no le gustaba. Pastores que tuve en mi vida me menospreciaron, pero Dios dijo, yo a él lo escogí y lo levanté. Y les tengo una noticia, no creo que pase ni un año cuando empiece yo a viajar al extranjero. Y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y tú pensarás, Neftalí, sí, pero piensa en ti. Si Él hizo eso conmigo, que era todo eso que les platico, que era un hombre menospreciado, que era un hombre tartamudo, que era un hombre que me llamó cuando era un niño, que me alejé de Dios y le fallé de la peor manera que alguien le puede fallar a Dios. Y Dios aún así me ha bendecido y me sigue usando y me usará poderosamente. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Y puedes decir, es que yo no tengo ya la edad, a lo mejor soy muy grande ya, me decidí muy tarde. Pero ahí está Caleb. Caleb, siendo un hombre muy anciano, Dios lo usa poderosamente. Y no solamente eso, siendo un hombre ya muy anciano, él conquista el Negev, conquista el monte del Negev y saca de ahí a los grandes gigantes, a los hijos de, no recuerdo de quién, pero estos grandes gigantes de la época. Los asesina, los mata, les quita sus tierras siendo un anciano. Dios lo usó poderosamente. Un hombre fiel. Dios no se deja llevar porque tú seas hombre, porque seas mujer, porque estés chaparro, porque estés gordo, porque estés fea, porque estés feo, porque estés guapo o bella. Dios no se deja llevar porque eres un anciano, porque eres un niño. Dios necesita un corazón dispuesto solamente. Jeremías fue ese corazón dispuesto. Jeremías fue ese corazón que dispuso su corazón a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para que este proceso se lleve a cabo? Por favor, acompáñenme a Jeremías 27. El mismo Jeremías nos lo dice. Jeremías capítulo 20, versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Déjenme que se abra aquí porque está un poquito lenta. 27, ya va, ya va. Nos dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Yo hubo momentos en mi vida que hice esta oración, pero no entendía la profundidad de lo que Jeremías le dijo a Dios. Porque en realidad tú puedes creer que Dios lo manipuló, o eso es lo que yo creía. Como Dios me manipulaste y luego me dejaste embarcado, ¿no? Así lo sentía yo. Pero fíjese, para que entendamos la trascendencia de estas palabras, lo voy a leer el mismo versículo, pero en traducción lenguaje actual. Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste. Y fíjese lo que dice, y yo acepté tu invitación. Ahí está el asunto. No se trata que Dios
me manipuló o que Dios me sedujo y fue como que yo no tenía otra opción, sino yo permití que me sedujeras. Me pareció agradable lo que decías a mis oídos. Quise sumarme a lo que tú querías hacer. Quise ser parte de lo que tú estabas haciendo. Y me pareció una gran bendición ser parte de tus ministros. A mí Dios me ha dado opciones, nunca me ha dicho que tengo que hacerlo. De hecho, parte de mí como ministro es hablar sobre libertad. Si ustedes se fijan, yo hablo mucho sobre libertad, sobre la gracia, sobre relacionarse con Dios en esa libertad. Porque yo mucho tiempo sentí que Dios me oprimía, que Dios me obligaba a hacer algo, pero no era Dios, eran las personas que representaban a Dios, quienes me obligaban o me hacían sentir obligado a hacer o decir de cierta manera. Hasta que entendí que el plan de Dios es muy diferente, que yo me dejo seducir, que Él me lleva a la verdad, pero es paso a paso que Él va seduciéndome, que Él usa otra palabra déjeme ver si lo encuentro, en Jeremías 27 también, pero Biblia de las Américas dice esta palabra, me persuadiste. O sea, me convenciste paso a paso, fui dándome cuenta y me fueron cayendo 20 y me di cuenta que era lo mejor que podía hacer. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Yo me dejé persuadir. Yo permití que me llevaras a ese punto, porque cada palabra que decías cobraba vida en mí, porque cada palabra que decías era algo que me hacía que en mi cabeza y que entendía que era la verdad. Y fui siendo llevado paso a paso, hasta que llegué a este punto. Y luego dice el mismo Jeremías, vuelvo a leerles en versión Reina Valera 60, y me venciste. Cada día, bueno, leo desde donde me quedé. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Yo creía que esto era una queja, pero es una verdad. Te vas a enfrentar a una muerte continua al ser un ministro. Pero no dejes que esto detenga, porque yo te voy a decir en mi propia experiencia y en la experiencia de Jeremías. Hacer la voluntad es buena, de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y esa palabra agradable en mí se hizo vida desde hace 8 años. Yo creía que hacer la voluntad de Dios era desagradable, en verdad, que era un peso, que era una carga, que era dejar tantas cosas, que era morir a tantas cosas. Pero aunque yo enfrento todos los días una muerte, cada vez que alguien viene y cree que yo dije otra cosa y que me lo dice, me lo reclama, cada vez que enfrento cuestiones económicas difíciles, cada vez que tengo que hacer decisiones con respecto al pecado, con respecto a la tentación, muero cada vez, pero les digo algo, después que sucede este momento de crisis, este momento que Pablo siempre menciona, diacrisis, este momento en donde tengo que hacer una separación entre lo que es de Dios y lo que es mío, y que me cuesta tanto trabajo separarlos. Una vez que logro esa separación, se va el estrés, se va esa contractura espiritual, por así llamarlo, y emocional, y puedo sentir la libertad de Dios. Y puedo llegar al punto de decir, la voluntad de Dios es agradable. Agradable. Agradezco a Dios que me insistiera en este punto, porque ahora gozo de estar disfrutando una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que Él me convenció que así era la verdad. Déjate convencer por Dios. Deja que Dios te convenza. Porque lo que Él hace es agradable, aunque te vas a enfrentar a un mundo que no lo entiende, a parientes que no lo entienden, amigos que se van a alejar de ti porque creen que te volviste loco o loca. Amigos que van o tú mismo vas a decir, híjole, no será que ya se me está chavetando la cabeza. Porque tú mismo vas a darte cuenta que Dios va a romper tus moldes, tus maneras, tus formas de hacer las cosas y vas a empezar a extenderte más allá de lo que creíste. Yo jamás pensé que yo fuera a escribir un libro, para empezar. Y es interesante que lo terminé y a las personas que lo han leído, que son personas que saben sobre esto, que han leído cientos de libros y que yo considero personas con un gran intelecto,
lo que he escuchado de ellos es un buen libro, es un libro que promete. Y no es de mí, no puedo yo decir que fui yo. Lo que puedo decir es que Dios me convenció y que sus palabras fueron haciéndose vida en mí, que yo lo único que hice fue llevarlas a la computadora, iba a decir a la tinta, pero no lo hice a mano, ¿verdad? A la computadora y escribirlo palabra tras palabra. Noches enteras pasé, no de vela, porque para mí no era un sacrificio, aunque no dormía, pero era una maravilla poder escuchar la voz de Dios y yo poder estar plasmando esas palabras ahí. ¿Cuánto Dios hace cuando tú le permites que lo haga? ¿Cuánto Dios hace cuando tú permites que Él te seduzca, que Él te transforme, que Él haga lo que Él quiera en tu vida? Quiero que vayamos, permítame, déjeme nomás ver. Quiero que pensemos en algo de lo que precisamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque lo entendía. Dice, déjame ver si es este, ¿eh? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, es una persuasión, pero no. Déjenme buscarlo. Lo dijeron en la clase de Pablo, pero ya no lo encuentro. Creo que aquí estaba ahí. Sí, aquí está. Fíjense lo que dice Hebreos 6:9, no es el versículo que gustaba, pero este también me gusta mucho. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Déjate que Dios te persuada, deja que Dios te lleve a las cosas mejores. Una de las cosas que nos impiden llegar hasta el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que podamos ser ese consejero, ese ministro que puede ser usado por Dios poderosamente, es que creemos que la forma en que hacemos las cosas actualmente es la mejor. Pero si tú permites que Dios te persuada que Él tiene cosas todavía mejores que las que hasta hoy has conocido, vas a permitirle a Él, vas a permitirte más bien a ti mismo ver las cosas desde su perspectiva. Y eso te va a llevar a ser otra persona, ver las cosas de manera diferente. Tal vez tú siempre has creído que eres el patito feo de la creación, decía no me acuerdo, Cuco Sánchez creo que se llamaba el que compuso esta canción del patito feo. Y él decía que él era el patito feo de la creación, que él era el menospreciado por su apariencia física. Tal vez tú te has creído así y no por tu físico, tal vez por muchas otras cosas. No sientes que eres el ministro que tú soñabas ser cuando te entregaste a Jesús. Tal vez no sientes que eres el hijo de Dios que quisieras ser. Tal vez no eres la madre, el padre que quisieras ser. Tal vez no eres el amigo que quisieras ser. Pero déjame decirte una cosa, déjate persuadir por las cosas mejores que Dios tiene para ti. El concepto que tú tienes de éxito es muy diferente al que Dios tiene. Si yo me hubiera dejado llevar por mi concepto de éxito, yo estaría todavía atorado en Guadalajara, esperando una oportunidad para tener una gran iglesia. Gracias a Dios que no lo permitió Dios. Él me dijo, vete a Tepic, la ciudad más arruinada, o como les digo, no quiero ofender Tepic, no, pero la ciudad más con menos potencial económico del país, en donde menos, por lo menos yo he ido a muchas ciudades y esta es en donde menos fuentes de empleo hay, donde si tú ves con los ojos naturales lo que tú ves es una ciudad donde hace mucha humedad, donde mucha gente no se quiere venir a vivir aquí porque no hay donde divertirse, muchas cosas dicen. Es más, el día que yo llegué a este lugar, yo empecé a buscar trabajo, y de los lugares que fui fue a la Coca-Cola. Y me acuerdo que el que estaba ahí en Recursos Humanos me dijo, ¿qué está haciendo usted aquí siendo de Guadalajara? En este pueblo rascuache, me dijo.
Y yo te voy a decir una cosa, lo que yo veo en Tepic. Yo veo mi tierra prometida. Tepic para mí es el lugar que Dios me prometió. He visto el cumplimiento de sus promesas en muchas áreas de mi vida en este lugar. Pero no tiene que ver con Tepic, tiene que ver con mi pacto con Dios. Lo que quiero decir con esto es cuando tú empiezas a ver como Dios ve, cuando empiezas a mirar de la manera en que Dios mira, y cuando tu enfoque se retira de las cosas de este mundo y empiezas a ver cómo Dios ve tu vida, cómo te ve con respecto a los demás, lo que Él quiere hacer en ti, tu mundo es transformado. Y si algo nos enseña Jeremías es esto, porque antes que Él naciera, Dios lo había escogido para ser profeta a la nación. Y según Jeremías, él no era la persona apta, pero según Dios, él era un profeta a la nación. Y termino esta predicación, palabra, mensaje, charla, como le quieras llamar, en mi participación, ya lo demás es lo que ustedes participen. Yo terminar diciéndoles algo. Lo que Dios dice siempre tiene la razón. Y si eso va en contra de lo que yo pienso de mí, deja que Dios te seduzca, deja que Dios te persuada de cosas mejores. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque me permitiste abrir mi corazón y que hasta alguna lagrimilla salieran. Gracias porque siempre veo que a través de mi experiencia, a través de todo lo que he vivido en ti, Señor, y fuera de ti, tú puedes transformar la vida de otros. Gracias por considerar que yo soy un instrumento útil en tus manos. Y no solo yo, cada uno de mis hermanos que me escuchan. Gracias por tu palabra. Enséñame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Enséñame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para este mundo. Te pido perdón por este mundo. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Cuando tú llegas, Señor, no importa lo débil que sea el instrumento o la vasija, tú lo transformas todo. Yo quiero ver como tú ves, quiero dejarme seducir por ti. Gracias, papá. Amén. Me gustaría escucharles. Ya saben que, pues bueno, yo soy muy diferente a Pablo. Él les deja que cada uno voluntariamente. Pero yo sé que todos ustedes, aquí es un taller de consejería y yo considero que todos ustedes son ministros y por eso me atrevo a pedirles a todos que hablen, ¿verdad? Y pues aquí el primero que tengo es al hermano Juan Manuel. Es que adelante, mi hermano. Active su audio, por favor. Déjeme activárselo. Permita. Ya está. Listo. Neftalí, estás muy inspirado. Dios te estaba iluminando. Yo te quiero
les quiero comentar a todos que yo hace 10 años más o menos, desde la secundaria hasta hace 10 años, yo era ateo. Y cuando yo me convierto a Dios, hace como unos 3 años que yo aprendí a hablar con Dios un poquito más, le pregunté a Dios dónde estaba Él cuando yo era ateo. Entonces Él me llevó, me hizo recordar un pasaje de mi vida donde yo vivía en México y siendo estudiante, después de salir de la escuela, me iba con la novia y ahí entre platicando y cenando, yo salía con ella cuando ya no había camiones y tenía que recorrer una distancia caminando a las 12 de la noche, 1 de la mañana, como de aquí a Jalisco, en la Ciudad de México. En ese momento había muchas pandillas, yo atravesaba dos unidades deportivas. Entonces me dijo a mí Dios, y entre ellos también un puente muy largo que atravesaba una calle muy amplia de la Ciudad de México, una calle como de, no sé, unos 30 metros yo creo, muy oscuro el puente, muy oscuro. Y me recordó Dios, me dijo, cuando tú haces el trayecto todos los días a tu casa, dime quién te molestó. O sea, como diciendo, estaba yo contigo a pesar de que tú eras ateo, ¿no? Entonces me siento elegido por Dios, ¿no? Y yo le pedí perdón a Dios por haberlo ignorado tanto tiempo. Hoy me siento que estoy en kinder, pero que estoy en el camino correcto para seguir a Dios. Eso es todo, Neftalí. Amén, hermano. Gracias. Gracias por sus testimonios que siempre son muy poderosos, hermano. Amén. En la que sigue es Erika. A ver, Erika, adelante. Hay que activar el audio porque si no, no te escuchamos. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Bastante bien. Hola a todos. Quisiera decirte tantas cosas. Tocó mucho mi corazón esta plática contigo. Primero quiero decirte que te ves con carita de niño hermoso. Gracias. Ahora que ya no tienes barba. Y segundo, quiero decirte que conforme voy escuchándolos, me voy dando cuenta cómo la transformación va, así como lo dijiste, ¿no? Como esa transformación de la mariposa, ¿no? Toda la transición de un momento y cómo es que se toma Dios esa oportunidad cuando ve un corazón dispuesto para poder transformarlo, porque así me pasó a mí. Llegar a bautizarme fueron meses, pero entregarme a Dios fue de inmediato y veo cómo Él ha hecho mucho cambio en mi vida y me lleva a recordar cosas como el hermano que comentaba, pues todos esos momentos, yo creo que todos los pasamos, ¿no? En algún momento hay situaciones particulares en las que cada uno nos habla y nos dice claramente cosas y a veces no son tan claras, pero poco a poco vamos, o en mi caso, voy descubriendo, ¿no? La verdad es que yo me siento muy feliz, aunque no parezca, pero me siento me siento con una esperanza muy grande por muchas cosas que han pasado, con mucha bendición por parte de Él. Tengo mucha fe, mi fe es muy grande y recientemente hay algo que Él, además de otras cosas en salud, ha hecho pues con algo a lo mejor tan sencillo para otras personas, pero para mí es muy significativo. En mi trabajo, mi responsabilidad es con alumnos
y una de ellas no estaba aquí, estaba en Colombia. Tenía que transbordar, tenía que tomar un camión, un avión y otro avión para poder regresar a México en toda esta pandemia. La situación se complicaba porque no podía salir de allá, aunque hubiera recurso era triple lo que le cobraban, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto Dios abrió las puertas así y llegó el día de ayer en la madrugada a la 1 de la mañana, me mandó un mensaje y me dice, ya estoy aquí. Pero fue algo tan grandioso porque puedo ver como esos chavos que de pronto están tan metidos en las redes sociales y en todo que de pronto no voltean y en ese momento a lo mejor no se acuerdan de que venimos de Él, ¿no? De que le debemos la vida, de que podemos ser agradecidos. Esta niña se apellida de Dios, entonces yo hablaba con ella y yo le decía, hermosa, tú confía en Dios, que mira, vas a estar aquí pronto y bueno, la parte que me toca, ¿no? Y y a mí se me hacía imposible, pero a la vez decía, bueno, tú eres el de los imposibles, o sea, para ti no hay nada imposible. Yo sé que tarde o temprano la vas a traer como tú decidas, Padre, si es en este momento, o sea, después. Y mira, estoy muy motivada y estoy muy emocionada por esto, porque lo logró, o sea, abrió las puertas de muchas partes. La niña no tuvo que sacar nada de recurso y vino y está aquí. Entonces, pues esa es una de las grandes obras que él ha hecho en otras personas que me ha tocado ver a lo largo de estos meses que he estado de la mano de él. Entonces, en mi vida propiamente ha habido muchísimos cambios. Ha sido un constante cambio diario, 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 diario. Y aun cuando a veces tengo mucho dolor, físico, uh, es cuando de pronto tengo que guardar calma completamente y sé que está ahí. Sé que en algún momento está cuidando de mí y me pongo en sus manos y yo sé que así es y siempre va a estar ahí para mí, para todos. Y quiero comentar también algo muy importante. Sé que ahorita estamos pasando por la pandemia, pero también han habido otras enfermedades y me siento muy, ¿cómo es la palabra? Confiada, creo que esa es la palabra, confiada, pero también me siento tranquila de que estamos todos orando, de que necesitan algo y estamos ahí. Entonces creo que esa unión nos ha ayudado mucho y yo me siento muy bien porque sé que cada día podemos hacerlo más y mientras más juntos estemos en oración, creo que muchas cosas mejores y más van a venir para nosotros, para nuestra vida de cada uno como hermanos en Cristo y para la misma congregación, para cada una de las familias, que es lo más importante y más en estos momentos que necesitamos tanto, tanto de Dios Padre, ¿verdad? Gracias, gracias por tu palabra. La verdad es que me llenó de gozo, me llenó de emoción, pero sobre todo de esperanza, mucha esperanza de lo que tenga para mí también. Gracias. Gracias a ti, Erika, y nada más, más que corregir algo, es como ayudarte un poco para enfocar un poquito más a cómo usar la fe que Dios te ha dado. La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros nos fue dado una medida de fe. Y esta medida de fe puede ser tan grande como un grano de mostaza, según lo explicaba Jesús. La cuestión no es cuán grande es tu fe, sino cuán grande es el Dios en quien has puesto tu fe. Y esa es la cuestión.
Cuando tú entiendes eso, el límite de tu fe, por más pequeño o más grande que sea, no importa, porque lo que importa es en dónde está depositada, en este caso en Dios, ¿verdad? Y es un poquito nada más para ayudar a que no solamente tú, sino todos los que nos están escuchando y ustedes mismos puedan enfocar un poquito más su fe y sea más fácil creer, ¿verdad? Magdalena. Ok. Pues yo aquí tomé mis notas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Es que estoy usando esta bocinita y siempre estoy con la duda si o yo oigo y también me escuchan. Pues aquí tengo muchas notas y como no veo, ya no sé qué escribir. A ver si me acuerdo. No, sí me acuerdo. Yo creo que sí. Pues como siempre ya te había comentado, ¿no? Que tenemos muchas cosas que podemos aprender de tu ejemplo y del ejemplo de tantos siervos de Dios en la Biblia. Tú estabas hablando de Catherine Kuhlman, que para ti es tu heroína, ¿verdad? Y como ella le dijo a ese periodista que Dios sabía que le iba a fallar, pero también sabía que se iba a arrepentir y le dio una nueva oportunidad. Y recordé a Pedro, que era el que estábamos comentando en la otra ocasión, cómo Pedro le falló tantas veces a Dios, pero le falló porque somos imperfectos, ¿verdad? Pero él amaba a Jesucristo, él amaba a Dios, pero necesitaba liberarse de todo ese lastre que traemos nosotros en mental, ¿verdad? Que hemos adquirido conforme vamos creciendo y Dios les lo tuvo que llevar a tantas pruebas donde él tuvo que enfrentarse con esos falsos conceptos, esas falsas concepciones que él tenía de sí mismo, de los demás, de todo, y cómo Dios lo usó grandemente después. Entonces, yo creo que todos debemos de tenernos paciencia nosotros mismos también y ser así como tú fuiste. Tú empezaste de donde Él te llamó y en ese momento empezaste a servirle. Y empezaste a servirlo con lo que tú tenías y has ido creciendo y Dios te ha ido dando más y más, como en la parábola de los talentos, ¿no? Y esa es la misma promesa para todos nosotros. Yo creo que Dios nos llama a todos desde que somos niños y nosotros lo entendemos con ese corazón de niños, ese corazón limpio, con esa fe pura que se tiene cuando somos niños. Pero cuando crecemos nos apartamos de Él porque nos vamos llenando de todo lo que el mundo nos está ofreciendo o de todos los engaños que el mundo nos está dando. Y empezamos a vernos a través de los ojos de los demás también y desgraciadamente los demás están ciegos. Entonces, a veces nos podemos ver pequeñitos en los ojos de los demás o posiblemente hasta nos veamos grandes en los ojos de los demás. Y en realidad somos pequeñitos, pero no en el concepto de ellos, sino en el concepto de Dios, ¿verdad? Porque somos pequeñitos, pero en nuestra pequeñez Dios puede hacer grandes cosas. Somos como, estás hablando de la fe como el tamaño de un grano de mostaza, pero nosotros también somos, en realidad, mientras más pequeñitos nos hagamos, pero delante de Dios, no delante de los demás, sino delante de Dios, es cuando Dios va a poder vaciar sobre nosotros todo eso que Él tiene para vaciar y hacernos grandes, no hacernos grandes, sino hacer cosas grandes por medio de nosotros, no hacernos grandes a nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos pequeñitos siempre para que Él realmente pueda venir y obrar. Y ese es un proceso que a unos les toma poco tiempo, a otros nos toma más tiempo y nos vamos en subidas y bajadas y subidas y bajadas, ¿no? Y hay tiempos en nuestra vida donde nos sentimos bien cerca de Dios y decimos, ay, aquí me quiero quedar, pero todavía hay mucho que tenemos que sacar de este corazón, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas con las que Él tiene que tratar con nosotros y aparentemente bajamos al valle
a un desierto y nos lleva por ese desierto, pero en realidad esas bajadas cada vez son más altas, ¿no? O sea, vamos subiendo y luego nos bajan, pero ya ese nivel donde nos bajó ya no es donde estábamos antes. Y nos va subiendo y luego nos baja, y nos va subiendo y nos baja, pero vamos siempre en ascenso cuando estamos con Él. Y eso tenemos que recordarlo para no darnos por vencidos. A veces somos muy perfeccionistas y nos exigimos de más. Yo estoy hablando por mí, para mí eso ha sido un gran obstáculo porque crecí con una madre que me exigía perfección. Entonces yo nunca fui lo que ella quería. Ya cuando estaba mayor ya cambió, ¿verdad? Pero cuando me estaba educando yo siendo niña, yo sentía que nunca le llegaba a ese estándar que ella me ponía en todas las áreas, ¿no? Y después ya ella aprendió también, Dios le dio más sabiduría, pero pues yo también ya era adulta, ¿no? Pero entonces esa perfección que yo me exigía siempre me estorbó porque nunca estaba conforme con lo que hacía, siempre se me hacía poco. Y cuando empecé a querer servir a Dios fue peor todavía porque yo decía, es que Dios se merece cosas más grandes y lo que yo puedo hacer para Él es una cosita así. Y en realidad esto lo estoy compartiendo porque no sé si los demás se sientan así, pero tenemos que tenernos esa paciencia y confiar en que eso poquito que hagamos no importa, porque Él es el que va a hacer las cosas, no nosotros, no tomar nosotros la carga de que nosotros vamos a hacer las cosas. Es nada más dejarnos usar por Él y Él va a hacer las cosas y a veces ni cuenta nos vamos a dar de lo que está haciendo, pero tenemos que ir con esa fe. Y yo por eso en aquella ocasión, en aquella clase pasada, yo decía que tú para mí eras un ejemplo y creo que no me entendió alguien por ahí, pero yo me refería a eso, porque tú has sido bien constante. Tú le creíste a Dios, así como lo dijiste, tú le creíste a Dios. Y eso es lo que nos hace falta a veces, creerle a Dios y creer esas promesas que Él nos da, porque no vernos a nosotros, sino verlo a Él. No decir, ay, es que yo, ¿cómo voy a hacer todo eso que Dios está diciendo? Que yo voy a hacer, yo soy una persona chiquita, yo no valgo nada. Pues sí, pero el que las va a hacer Él y nosotros nada más tenemos que dejarnos llevar por Él y siempre acordarnos de que no somos nosotros, sino que es Él. Y bueno, tú decías que los hijos que tú eras muy directo. Yo me puse a pensar, creo que todos los hijos de Dios somos muy directos, decimos las cosas así como son y al mundo no le gusta. Muchas veces, bueno, a la gente pues tienen una cultura de que no debes de decirlas, no debes de ser honesto a veces porque decimos cosas que los demás no quieren escuchar, pero estaba yo pensando en Jesús. Jesús decía las cosas tal cual, él no las maquillaba. Sí tenía misericordia, ¿verdad? A veces tenía misericordia con unos o decía las cosas con amor, o simplemente no las decía, ¿verdad? Pero él siempre hablaba con verdad, él nunca maquillaba nada. Entonces, yo creo que eso es algo que no debemos de dejar de hacer. Está bien, tenemos que decir la verdad, pero aprender, ¿verdad? Aprender cuándo callar y aprender cómo decir las cosas. Pero creo que eso es un don de Dios y ya no sé qué más cosas que tenía yo aquí anotadas. Te digo que no veo bien. Anoto hago mis notas y después ya no recuerdo qué más, pero pues sí, esto ha sido como siempre, ¿verdad? Nos anima a todos y así como Eriquita puso que le había dado esperanza, yo puse como título a mis notas, empezar así como estamos, así donde estamos y así como estamos, pero empezar, ya no estar esperando a ser perfectos, ya no estar esperando a cuando ya yo sepa más o cuando ya esté más preparado, empezar de ya, porque recordando siempre, Dios es el que va a hacer las cosas, no nosotros. Nosotros lo que necesitamos es obediencia y fe, nada de perfecciones, ¿verdad? Y lo digo por mí porque si yo estoy esperando ser perfecta, pues me voy a morir primero, ¿no?
Y bueno, eso es lo que tengo para comentar. Gracias. Gracias, Magda. Me gustan mucho tus participaciones, siempre muy inteligentes. Almita, no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se llegue. Sí, bien descansadita, me dormí como 2 horas, le hice caso a Eriquita. Dice mi hija, te dormiste 2 horas. Ay, dormí como bebé, tenía tanto que no dormía así. Me sentía muy cansada. Bueno, recordaba ahorita con esto, porque en mi versión, en la palabra que decía de Jeremías, viene muy diferente, que Dios te habla, que te habla con palabras bonitas. Y yo recuerdo un momento en mi infancia, yo creo que de haber tenido a lo mejor unos 6 o 7 años, que me marcó mucho, pues yo creo que desde ahí yo sé que Dios me escogió desde antes de nacer, ¿no? Pero esa es la parte que yo ya recuerdo, que Dios marcó mi vida y que me sentí como escogida por Él, o me sentí especial, ¿no? Como que Él y yo hicimos ahí, pudiera decirse como pacto, o como que yo ya no me sentí sola, a pesar de todo mi caminar, ¿no? Que he tenido desde esa edad a ahorita, ya no me soltó, ¿no? O ya no lo solté yo, ¿no? O sea, decidí creer en Él y tener esa fe en Él, ¿no? Y pues he visto muchas maravillas en mi vida, ¿no? Tengo muchos recuerdos y yo creo que todos los días veo la grandeza, ¿no? De Dios. Cada vez confío más, cada vez puedo como recargarme más en Él. O sea, por ejemplo, cada vez es una relación más de confianza. Ayer le decía, Padre Santo, que el dermatólogo sea consciente, que no me cobre tanto, que me cobre justo lo que tengo, ¿no? Y que los medicamentos y todo. Y no te miento, mira, me dio un montón, me los dio, porque eran muestras, y yo estaba así de, solo un medicamento me regaló, sí me costó carito, ¿no? Pero sí tenía el dinero para hacerlo, ¿no? Y en cada cosa, pues, o sea, desde que yo me cambié aquí a la casa, cuando Dios me dijo esa palabra de prepárate porque te voy a dar casa, ok, entonces ya es como más fácil creerle, ¿no? O sea, ya no es como, ¿y cómo le voy a hacer? Pues ya el problema no es mío, el problema es de Dios, simplemente yo me dejo llevar, yo le echo ganas. Ayer platicando con Pablo también, porque de repente nos mandamos mensajes y le decía que me cuesta mucho trabajo a veces comprender la lectura o entender, a veces de todo lo que dice a lo mejor se me queda un 10%, pero le digo, créeme que mi intención o mi iniciativa es siempre le echo ganas. Me decía que tarde o temprano, en el momento menos esperado, mi espíritu va a despertar en esa parte, ¿no? Y pedirle a Dios sabiduría, como dice la palabra, y Él te la va a dar. Y te va a usar en el momento específico, ¿no? Entonces, cuando menos pienso, me usa. Por ejemplo, vino un trabajador y no sé por qué, pero salió el tema de Dios. Y me solté. Ya cuando menos pensé, ya le estaba hablando de Dios y le estaba predicando, ¿no? Y resulta que tiene una vida un poco parecida a la mía. Entonces, Dios siempre está, pues, en el momento. Y ya de repente me empezó a hacer preguntas. Y fue una pregunta bien chistosa que me decía, ¿cómo crees que Dios te va a dar dinero? Y le digo, no, pues no va a bajar a darme dinero.
pero sí usa a las personas y sí se mueve por medio de las personas. Entonces fue como muy impactante para él el entender, porque dice que él no es que no crea en Dios, pero dice que no confía, ¿no? O no, dice que él no cree o no va a la iglesia, ¿no? Pero más bien estaba peleado con la religión. Entonces, ojalá haya quedado algo en su corazón. Entonces, Dios tiene las maneras siempre, simplemente uno tiene que dejarse guiar y llega a las personas y las usa de tal manera, así como cada persona que convive conmigo o con cada una de las personas, te deja algo al pasar, ¿no? Algo de Dios, porque pues estamos hechos de este espíritu. Entonces, Dios es tan maravilloso que cada cosa, la naturaleza, las personas, todo es Él, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es lo que me quedo con este mensaje, ¿no? Tan bonito. No lo había visto ese de Jeremías, pero mira qué padre, o sea, Dios te seduce o te habla con palabras bonitas todo el tiempo, aunque uno decaiga de repente y Él busca la manera de llegarte, de hablarte bonito y te encarrila otra vez. De repente, sí, es que así es, o sea, yo me agüito de repente y ya me siento la peor del mundo y Él siempre llega a la persona a decirme algo bonito, a levantarme, siempre. Alguien está en mi vida, sea mi esposo, sean mis hijas, seas tú, todo el mundo. Entonces, nada más Bueno, que la actitud es tomarlo, ¿verdad? No quedarme ahí. amén. Así es. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos habla, verdad? Pues gracias, Almita. Gracias por esas palabras. Yo extrañaba mi clase. Pues no entrabas porque no podías, ¿verdad? Pero aquí estás, qué bueno. Ay, sí, traía un relajo. Por último, quiero, ya se salió, pero Lupita. Porque también estaba esta Gabriela, pero ya salió. Pero Lupita, adelante, Lupita. Yo no escuché toda tu clase porque no me pude conectar, pero lo que estoy escuchando es que lo único que te puedo decir es que por todo lo que yo he vivido y por lo que me ha hecho pasar, esperanza contra esperanza. Y quiero que todos los días Dios me seduce. Quiero dejarme seducir por Él todos los días, para poder sobrellevar todo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. A veces hay desánimo, a veces no hay ganas ni de orar, ni de leer, a veces no hay ganas de nada. Pero siempre Dios es bueno y misericordioso y pues nos ayuda a que nos podamos conectar con Él, ¿verdad? Y voy a escuchar toda tu enseñanza para poder entenderle bien todo, porque nada más escuché como 15 minutos, no podía conectarme. No me pude conectar a la hora, pues, pero es lo único que te puedo decir, que yo me quiero dejar llevar y seducir por Dios cada día. Gracias, Lupita. Eso es lo más importante. Pues gracias a cada uno de ustedes por su amor, su paciencia, por ser fieles a Dios, por que quieren avanzar. Y pues nuestra oración, Padre, es que tú sigas tratando con nosotros y que, como decía Lupita, nos seduzcas cada día, cada momento, cada instante. Que cuando estamos a punto de flaquear, que cuando nuestras fuerzas se terminan, que cuando nos entendamos a nosotros mismos débiles, podamos saber que tú eres fuerte, que tú eres poderoso. Gracias, Jesús, porque siempre estás aquí, Señor. Amén y amén. Pues les amo. Nos despedimos. Oren por mí para que Dios nos use poderosamente allá en las varas. Muy Y bien. estamos orando porque todavía no sabemos si van a cerrarnos la iglesia otra vez. Así es que oren, por favor, delante de Dios sobre todo esto. De todas maneras, nos seguimos viendo por este medio. Y les agradezco a todos ustedes permanecer fieles. Y a los que están escuchando la grabación, gracias. Gracias. Gracias mil. Te quiero hacer una pregunta.
Sí, Yo sí me estoy acordando de ti cuando es tu cumpleaños y quiero preguntarte si vas a estar en tu casa porque quiero ir a verte ese día. Como